Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy tenemos una colaboración navideña llamada Twisted Christmas, que realizamos con talentosas artistas mexicanas. Acompáñenos. Como les mencionamos al principio, hoy es día de una colaboración. Y qué mejor que realizar esta torcida colaboración que con nuestro cambio de imagen. Es un poco más oscuro y terrorífico, pero siempre divertido y hasta adorable. En esta colaboración que une lo navideño con lo terrorífico, participamos Alba, de Thelma Man Oak, Barb, de Popenara, Clau, de KDG Dolls, Vale, de Val Kitty's World, y nosotros, Dark Crafting. Mi muñeca está basada en una fusión del Krampus de los países alpinos y Grilla, de Islandia. Pero vamos a poner manos a la obra y mientras tanto les cuento un poco más acerca de estos monstruos navideños. Krampus es una criatura originaria de los países alpinos. Según la leyenda, esta criatura castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad, en contraste con San Nicolás, quien premia a los niños buenos con regalos. Por las noches se podía advertir la presencia del Krampus por el eco de los pasos de sus pezuñas hendidas y el ruido de sus cadenas de hierro al agitarse. Pero lo más extraño de esta historia es que este ser terrorífico era ayudante de Santa Claus. Sin embargo, esta inquietante bestia no era un demonio. Se trataba del mítico Krampus, compañero de San Nicolás, no su enemigo. Se creía en el pasado que este monstruo con patas de cabra, largos cuernos, pelo desgreñado, rostro alargado, semblante malicioso y larga lengua bífida, visitaba la casa de los niños que se portaban mal para castigarlos. Se suponía que les propinaba palizas e incluso los raptaba, llevándoselos con él a su cubil del infierno durante todo un año. Según estas leyendas de hace siglos, si un niño se portaba bien, San Nicolás, que te observa mientras duermes, ¡qué miedo!, lo sabría y enviaría en consecuencia a su asociado Krampus. Se contaba de este obscuro colaborador de cola serpentina que aparecía en los hogares de Navidad para castigar a los niños malos. De este modo, les apalearía con un manojo de varas de abedul, les azotaría con crines de caballo y les metería en un saco o cesto de mimbre para llevárselos al infierno por un año entero.
Pero ¿de dónde salió el misterioso Krampus? Los historiadores no están seguros de cuál es el origen exacto de un personaje como el Krampus en el folclore europeo. Aunque se cree que al igual que Santa Claus, el Krampus es anterior al cristianismo y tiene su raíz en tradiciones nórdicas y alpinas del paganismo germánico. Como muchos otros personajes de leyenda, como el propio San Nicolás, la imagen del Krampus ha evolucionado con el paso del tiempo y de forma diferente en las diversas regiones. En la noche del Krampus, que en alemán es Krampusnacht, la víspera del 6 de diciembre, los niños alemanes se cuidaban bien de no atraer la atención de aquella terrible bestia, con la esperanza de que la mañana siguiente San Nicolás les trajera regalos en su día, Nikolostag. Según National Geographic, se creía antiguamente que Krampus era hijo de Hel, en la mitología nórdica. Hel era hija de Loki, que rige la tierra de los muertos. Su nombre deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra. Comparte rasgos con otras figuras de la mitología griega como sátiros y faunos, y a menudo se le ha retratado en actitudes lujuriosas en tarjetas de felicitación de finales del siglo XIX, persiguiendo a mujeres de carnes generosas. El mito del Krampus lo encontramos en las regiones alpinas, Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y República Checa. Y su leyenda se ha extendido como la pólvora en los últimos tiempos, alcanzando toda Europa e incluso el mundo entero. Tradicionalmente las familias de estos países se enviaban coloridas tarjetas de felicitación denominadas Krampuskarte desde el siglo XIX. En ellas aparecía, como es lógico, el Krampus, en ocasiones siniestro y a veces un poco ridículo. En la primera mitad del siglo XX, el Krampus fue prohibido por el gobierno fascista austriaco, pero su tradición revivió tras la caída de estos gobiernos al acabar la Segunda Guerra Mundial. Aún en la actualidad se celebran cabalgatas en las que jóvenes disfrazados de Krampus
Recorren las calles gruñendo y arrastrando cadenas para atemorizar a los espectadores. Imagínense qué divertida y diferente Navidad. Muchos pueblos y ciudades, fieles a la antigua tradición, celebran al popular Krampuskolf, una considerable reunión de juerguistas que es convenientemente animada con schnapps, una bebida alcohólica, disfrazados de Krampus, que persiguen a la gente por las calles. Todos los años se juntan en Schladming, Estiria, más de 1200 austríacos para vestirse de Krampus, atizar a los transeúntes con palos, hacer sonar sus cencerros ruidosamente. Aparte, los Krampus pintan sus palos de abedul de dorado y los muestran de forma bien visible para advertir de su llegada. En estos días cercanos a la Krampusnacht, el Krampus acompañará habitualmente a San Nicolás a hogares y comercios en los que el santo entregará regalos, mientras que su diabólico ayudante repartirá carbón y haces de varas de abedul. Es importante recordar que el Krampus, a pesar de su apariencia demoníaca, no es enemigo de Santa Claus. Desde épocas muy antiguas colaboraba con el santo para asegurarse, a su particular manera, de que la gente se comportara como es debido, con respeto, buenas intenciones hacia todos los demás. ¿Qué mejores sentimientos que estos podría inspirarnos la Navidad? Gracias, Krampus, te queremos.
Como verán, nuestra muñeca contará con características tomadas de esta criatura, como las patas de cabra, largos cuernos, las cadenas y el saco lleno de niños mal portados. Ahora vamos a conocer la leyenda de Grilla. Las leyendas sobre su apariencia física son variadas. De hecho, algunos de ellos ven a Grilla como una bruja gigantesca, mientras que otros la describen como una ogresa o una hembra troll. En cualquier caso, su historia ha aterrorizado a los islandeses durante muchos siglos, y vaya que tenían razón. Los niños islandeses saben muy bien que deben portarse bien durante todo el año, o de lo contrario podrían acabar como la cena de Grilla, una gigantesca criatura, mitad troll, mitad animal, que cada año y únicamente por Navidad baja de la cueva donde habita a secuestrar y guardar en su saco a todos los niños que han sido desobedientes. A pesar de que pasa la mayor parte del tiempo en la montaña, donde se esconde en una cueva imposible de localizar, es capaz de distinguir qué niños han tenido un mal comportamiento y cuáles han sido obedientes. Estos últimos pueden estar tranquilos, pues la Grilla los ignorará totalmente, e incluso aunque entre en sus casas a buscar a alguno de sus hermanos, nunca los tratará de atrapar ni los devorará.
esta criatura tiene un gusto especial por los niños que se han portado mal, ya que al parecer tienen un mejor sabor. Una vez que los detecta, no duda en devorarlos vivos. En sus camas si tiene demasiada hambre, aunque habitualmente lo que suele hacer es guardarlos en un saco para llevarlos a su guarida donde los cocina vivos, para hacer un rico estofado, que se comen ella, su mascota y su marido. Por este motivo, se recomienda a los niños que se arrepientan de corazón por todo el mal que han hecho y todas las veces que han desobedecido a un adulto, ya que si Grilla los mete en el saco, la única forma que tendrán de escapar será llevar un objeto punzante como un cuchillo, unas tijeras o una pequeña navaja escondida, con la que hacer un agujero en el saco en el que puedan huir y de esta forma salvar su vida. Grilla ha atormentado a los niños en Islandia desde hace cientos de años, y su nombre ya se menciona en la saga Islendiga y la saga Sverre, que datan del siglo XIII. Si bien no fue hasta el siglo XVII cuando se asoció su figura con la Navidad, es tanto el temor que tienen los niños islandeses a esta criatura que en 1743 se declaró un decreto que prohibía aterrorizar a los niños tanto con Grilla como con los Jólasveinar, también conocidos como Julelats. Estos últimos se dice que son los hijos de Grilla que tuvo con su tercer marido, Lepaludi, un ogro que vive con ella en su cueva y que, aunque también tiene hábitos caníbales, es tan perezoso que nunca sale a cazar. La pareja también es acompañada de su mascota, Jólakötturinn, un gigantesco gato de color negro que también sale de su guarida solo en épocas navideñas. Cuenta la leyenda que antiguamente en las granjas, los granjeros y ganaderos más aplicados y los que trabajaban más duro recibían ropas nuevas como regalo de Navidad. Tanto los padres como los hijos sabían que esa ropa les podría salvar la vida, ya que Jólakötturinn salía de su cueva buscando personas que no llevaran ropa nueva, ya que era un claro indicio de que habían sido perezosos y malos trabajadores. El gato, de un tamaño descomunal, los atacaba y los devoraba. Este es el motivo por el que en Islandia es muy habitual regalar ropa en Navidad y vestir con prendas recién estrenadas ese día.
De esta criatura, nuestra muñeca tomó, al igual que el Krampus, el saco repleto con niños mal portados. También comparten el apetito por niños, por el cual porta el libro de recetas para cocinarlos y la grande boca repleta de horribles dientes que usará para consumirlos, así como esos ojos penetrantes y hasta cierto punto vacíos. Ahora acompáñanos a conocer a nuestro monstruo navideño. Muchas gracias por acompañarnos en otro video. No olviden revisar los canales de mis compañeras artistas. Les compartiré los links en la descripción. Ayúdenme con sus likes si les gustó el video y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos pronto en otra historia para contar y otra manualidad para representarla. Bye.